¿Alguna vez te has parado frente al espejo anhelando ser alguien completamente diferente? Alguien con una confianza incrementable, una valentía inigualable y un sentido de valía tan profundo que nada podría opacarlo. Esa batalla interna, esa voz susurrante de duda, no es un secreto para el cielo. De hecho, en Isaías 43:4, una verdad asombrosa resuena. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Esta declaración divina tiene el poder de pulverizar cada fibra de inseguridad desde su misma raíz. Si anhelas descubrir cómo silenciar esa voz y vivir la vida empoderada que fuiste destinada a tener, quédate con nosotros. Y mientras te preparas para este viaje transformador, tómate un segundo para darle me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones. Dios no solo te trajo a la existencia con un propósito sublime, sino que te contempla con un honor, una belleza y una intención que superan cualquier entendimiento humano. Si esto es así, ¿por qué tantas mujeres aún se sienten encadenadas por la duda, el miedo y esa constante y agotadora comparación? Hoy vamos a sumergirnos profundamente en lo que la Biblia, la fuente de toda verdad, revela sobre tu verdadera identidad y cómo esta comprensión puede liberarte por completo de las garras de la inseguridad. Te desvelaremos la definición divina de tu valor. Te ayudaremos a desenmascarar las mentiras sutiles que has creído sobre ti misma y te mostraremos los pasos prácticos para caminar con una confianza inquebrantable en tu propósito. ¿Estás lista para desentrañar lo que Dios tiene reservado exclusivamente para ti? Desde la más tierna infancia, innumerables mujeres han sido condicionadas a creer que su valor intrínseco depende enteramente de su apariencia, de sus logros académicos o profesionales, o de la aprobación y aceptación de los demás. Transitamos por un mundo que, sin cesar, proyecta estándares inalcanzables. Cuerpos cincelados, vidas idílicas, sonrisas perpetuamente perfectas. Y cuando nos encontramos incapaces de encajar en ese molde prefabricado, comenzamos a cuestionar la esencia misma de nuestro ser. Las inseguridades entonces se transforman en compañeras silenciosas, meticulosamente ocultas detrás de capas de maquillaje, palabras cuidadosamente elegidas y esa sonrisa forzada que busca proyectar una falsa sensación de bienestar. Sin embargo, la raíz de esta problemática no reside en lo estético o lo superficial, es en su esencia más profunda una cuestión espiritual. El adversario, astuto y calculador, sabe que si logra distorsionar tu percepción de tu propia identidad, habrá conseguido robar el poder y el propósito que Dios depositó en ti incluso antes de tu nacimiento. La narrativa bíblica no comienza con una mujer debilitada por la inseguridad. Por el contrario, inicia con una mujer empoderada. Eva no era un mero adorno en el Edén. Ella fue la culminación gloriosa del acto creativo de Dios. Cuando el Señor moldeó a Adán del polvo, lo hizo con autoridad. Pero cuando creó a Eva, lo hizo con una precisión y un propósito divinos, como una ayuda idónea, una compañera diseñada para caminar no detrás ni debajo, sino al lado de Adán, en perfecta armonía. Génesis 1:27 nos recuerda enfáticamente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta afirmación sublime no establece distinciones de valor entre géneros. Ambos, sin excepción, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Te has detenido alguna vez a meditar profundamente sobre el verdadero significado de esto? Ser creado a imagen de Dios implica que llevas impresa la huella divina, una marca indeleble de su gloria y perfección. No importa si otros no la perciben, si el reflejo en el espejo no la muestra o si las sombras del pasado intentaron borrarla.
La verdad inmutable es que tu valor no emana de la perfección de tu cuerpo, ni de la trayectoria de tu historia personal, ni mucho menos de los errores que pudiste haber cometido. Tu valor nace directamente de Dios mismo, y Él, por su propia naturaleza, no comete errores. Cuando te miras y te etiquetas como insuficiente, estás en esencia contradiciendo a tu Creador. Cuando te consideras indigna, estás rechazando la obra maestra de sus manos. El Salmo 139:14 declara con una fuerza innegable: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Y esa obra maravillosa, formidable y perfecta, eres tú. Entonces surge la pregunta: si Dios nos mira con tanto amor incondicional y nos valora de tal manera, ¿por qué una multitud de mujeres aún se encuentran atrapadas en las redes de la inseguridad? La respuesta se encuentra en el origen mismo del pecado. En el jardín, la serpiente no atacó con fuerza bruta o con miedo. Su arma principal fue la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Su primera y más eficaz estrategia fue sembrar la desconfianza en la palabra de Dios. Y esa misma táctica es la que emplea hoy. Susurra mentiras sutiles en tu mente. No eres lo suficientemente buena. Si tan solo fueras más bonita, nadie te querrá tal como eres. Y tú, sin darte cuenta plenamente, comienzas a dar crédito a esas voces insidiosas en lugar de creer en la voz de aquel que te creó con amor y propósito. Estas dudas, si se les permite anidar, se convierten en verdaderas fortalezas mentales. Comienzas a vestirte no para tu propia comodidad o expresión, sino para esconderte, a guardar silencio cuando Dios te ha llamado a hablar, a encogerte cuando deberías levantar la cabeza con orgullo. Sin embargo, el diseño original de Dios no se altera por tu percepción. Él sigue viéndote como la hija amada, del mismo modo que Jesús fue afirmado por el Padre antes de iniciar su ministerio terrenal. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. De igual manera, Dios afirma tu valor absoluto antes de que hagas cualquier cosa. No necesitas demostrar tu valía, no necesitas alcanzar el éxito para ser digna. Dios no te ama por lo que haces, te ama simplemente porque eres suya. Y esa verdad lo transforma todo. Recuerdo la historia de una mujer que, durante años, luchó incansablemente con su propia imagen. Desde su adolescencia, había sido objeto de burlas despiadadas por su peso. Cada comentario hiriente dejaba cicatrices invisibles. Años después, incluso habiendo logrado perder esos kilos que tanto la atormentaban, continuaba mirándose con desprecio en el espejo, porque la herida no estaba en el cuerpo, residía en lo más profundo de su alma. Fue un día, mientras leía Isaías 43:1, que esas palabras cobraron vida en su espíritu. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En ese instante comprendió que su verdadero valor no dependía en lo más mínimo de su apariencia física, sino de la soberanía del Dios que la había redimido, y por primera vez en su vida comenzó a caminar con la cabeza erguida, no porque se sintiera perfecta, sino porque sabía, con una certeza inquebrantable, a quién pertenecía. Así es como Dios opera. Él te encuentra en tu momento de mayor vulnerabilidad, te llama por tu nombre y te recuerda con ternura y poder que eres suya. No eres propiedad del pasado, ni el resultado de una cultura que te etiqueta, ni una víctima del rechazo. Eres hija del Altísimo. Y cuando esta verdad se arraiga profundamente en tu espíritu, la inseguridad pierde su poder devastador porque no hay comparación, ni crítica, ni expectativa humana que pueda opacar la voz del Padre que te llama amada. En las Sagradas Escrituras encontramos a muchas mujeres que, al igual que tú, batallaron con su identidad. Una de ellas fue Sara. A pesar de ser la esposa de Abraham, el escogido de Dios, Sara dudó del propósito de su propia vida. Cuando escuchó que tendría un hijo en su vejez,
Se rió, Génesis 18:12, no por burla, sino por incredulidad. No creyó que fuera posible para ella. ¿Cuántas veces te has reído por dentro, con una sonrisa amarga, cuando alguien te ha dicho algo positivo sobre ti, porque en el fondo no te sientes digna de recibirlo? Pero Dios no se detuvo ante su risa incrédula. Él reafirmó su promesa, porque la identidad que Él otorga no depende de tu fe momentánea, sino de su fidelidad eterna e inquebrantable. La mujer con el flujo de sangre es también un reflejo conmovedor de cómo la sociedad tiende a borrar a quienes no encajan en sus estándares. Durante 12 largos años fue considerada impura, evitada y completamente invisible. Pero bastó un solo momento, un toque de fe, para que Jesús se detuviera y la llamara hija. Marcos 5:34. Él pudo haberla sanado en silencio, sin detenerse, pero quiso que todos escucharan. Porque esa mujer no solo fue restaurada físicamente, fue restaurada públicamente, reconocida por quien realmente era. Y eso es precisamente lo que Jesús hace contigo. Cada vez que te acercas a Él con sinceridad, te recuerda que no eres rechazada, que eres su hija amada. El enemigo desea que bases tu identidad en lo externo, porque sabe que todo lo que es externo puede cambiar: tu apariencia, tu cuerpo, tus circunstancias. Pero cuando construyes tu identidad sobre el fundamento eterno de Dios, nada puede moverte o perturbarte. Juan 1:12 nos asegura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es tu título más elevado, hija del Rey. No importa lo que otros digan, cuántos seguidores tengas o cuántas veces hayas tropezado, tu identidad está sellada en Cristo, y ese sello es imborrable. El apóstol Pablo comprendió esta verdad a una profundidad extraordinaria. En Filipenses 3, 7 y 8 declara: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo era un erudito, inmensamente respetado, con un currículum impresionante. Pero cuando conoció a Cristo, todo eso perdió su valor intrínseco. ¿Y tú? ¿A qué te aferras para sentirte valiosa? ¿A una relación? ¿A un título académico? ¿A un cuerpo perfecto? Nada de eso te definirá eternamente, solo tu relación con Dios. Es hora de comenzar a verte como Dios te ve, de abandonar las reglas y expectativas humanas, de silenciar esa voz crítica que has cargado dentro de ti. Es tiempo de repetir en voz alta lo que Él ya ha dicho de ti: que eres hermosa, que eres capaz, que eres fuerte, que eres suya. Y cuando esta verdad inmutable comience a habitar tu mente y tu corazón, tus pasos cambiarán. Ya no caminarás encorvada por la culpa, sino erguida por la gracia. No hablarás desde la duda, sino desde la convicción. Ya no te esconderás, porque sabes que tu luz no te fue dada para permanecer apagada. Hay una generación de mujeres siendo llamadas a despertar, a romper las cadenas invisibles de la inseguridad, a levantarse como Esther, quien al principio dudó, reconoció que había sido puesta en esa posición para esta hora. Esther 4:14. Tú también fuiste creada con un propósito eterno. No eres un error, no estás aquí por casualidad. Fuiste pensada, soñada y formada por un Dios que no improvisa. Si pudieras ver lo que Él ve cuando te mira, si pudieras comprender que el cielo celebra tu existencia, que los ángeles reconocen tu valor, que el Espíritu Santo habita en ti, entonces toda inseguridad se disiparía, porque no se trata de sentirte segura, sino de mantenerte firme en la verdad. Y la verdad es esta: fuiste creada a imagen de Dios, redimida por la sangre de Cristo, llamado por su nombre y enviada con un propósito divino. Cuando esto se convierte en tu fundamento, la inseguridad pierde su voz.
No te define, no te limita, no te controla, porque sabes quién eres, sabes a quién perteneces y sabes por qué estás aquí. La inseguridad se alimenta de una mentira silenciosa, que alguien más está haciendo lo que tú deberías hacer, que alguien más tiene lo que a ti te falta. Esta mentira no comenzó en esta generación, se ha infiltrado desde los primeros capítulos de la historia humana. La comparación es una estrategia antigua, diseñada no solo para provocar envidia, sino para desconectarte de tu llamado singular. Porque cuando tu mirada se fija en el camino de otro, pierdes de vista el diseño específico que Dios ha establecido para ti. La palabra de Dios jamás fomenta la comparación, al contrario, la denuncia. En Gálatas 4:4 leemos: así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Esta instrucción divina revela que la medida de tu propósito no reside en lo que otros hacen, sino en aquello a lo que tú fuiste llamado a hacer. Pero cuando la comparación se arraiga en el corazón, no solo se disuelve la paz interior, sino que se pierde la visión clara del propósito divino, se debilita la obediencia y se desalinea el ser con la voluntad perfecta de Dios. En las Escrituras, el adversario ha empleado la comparación como una herramienta maestra para activar algunas de las divisiones más dolorosas y destructivas. En Génesis 4 observamos cómo Caín, al presenciar la aceptación que Dios le otorga a Abel, no se cuestiona a sí mismo qué debe corregir o mejorar, sino que, consumido por la envidia, se pregunta con amargura: ¿por qué el otro fue aprobado y yo no? La ira corrosiva y destructiva brota del resentimiento profundo, no de una reflexión genuina o de un autoexamen. El desenlace de esta comparación mal gestionada fue trágico y devastador. El primer asesinato registrado en la historia de la humanidad no surgió de una ofensa directa, ni de una confrontación abierta, sino de una comparación que se permitió crecer sin control en el alma. Esto revela con una crudeza impactante que la comparación, lejos de ser una debilidad inofensiva o una simple distracción, es una raíz amarga que, si no es extirpada a tiempo, puede conducir a una destrucción total. Cuando una mujer cae en la trampa engañosa de comparar su vida, su cuerpo, sus logros o su historia personal con los de otra, comienza a caminar con una carga inmensa, un peso para el cual nunca fue diseñada ni equipada para soportar. Este peso no solo la agota, sino que obstaculiza su caminar espiritual, porque Dios, en su infinita sabiduría, no bendice las imitaciones. Él respalda y honra lo auténtico, lo genuino. No puedes aspirar a vivir el llamado que ha sido dado a otra persona, esperando recibir la unción que fue asignada única y exclusivamente para ti. Jeremías 29:11 declara con una promesa poderosa y personal: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La promesa divina no fue genérica, fue específica y profundamente personal para cada individuo. La comparación, al ignorar esta individualidad divina, nos convence falazmente de que el plan de Dios para los demás es de una manera superior o más deseable que el nuestro propio. A tendencia la UMA siempre va a pensar que el hombre le es infiel, la mujer débil o el niño desobediente, pero no necesariamente es así. Todas las versiones del infierno son diferentes. En la vida de Raquel y Lea, esta tensión de la comparación se manifestó de manera dolorosamente clara. Ambas eran esposas de Jacob, pero ninguna de las dos encontró satisfacción plena en su situación. Lea, aunque bendecida con la fertilidad y con hijos, anhelaba desesperadamente el amor de Jacob que le era otorgado a Raquel. Raquel, por su parte, aunque amada profundamente por Jacob, se sentía incompleta y angustiada por su infertilidad. Cada una observaba a la otra, y en esa comparación constante se sentían incompletas y carentes. La comparación nubló su percepción de la bondad y el favor de Dios en sus propias vidas. En lugar de celebrar las bendiciones específicas que Dios les había concedido, cada una se enfocó obsesivamente en lo que no poseía.
Esta historia milenaria refleja de manera impactante cómo incluso las bendiciones más evidentes y tangibles pierden su brillo y su significado cuando son sometidas al escrutinio de la comparación. ¿Por qué gozo puede haber en lo que posees si esa alegría se convierte en motivo de tristeza cuando se ve a través de la lente distorsionada de la comparación? La mujer que vive inmersa en la comparación nunca experimentará verdadera paz, porque siempre, indefectiblemente, encontrará a alguien con más belleza, más influencia, más conocimiento o más oportunidades que ella. Pero la mujer que comprende que su propósito es único e irrepetible, camina con una paz inquebrantable. Aunque otros corran a velocidades vertiginosas, ella camina con seguridad y serenidad. Incluso si otros son ovacionados por multitudes, su paz no se turba, porque su mirada está fija en el Señor, no en los aplausos efímeras del mundo. Isaías 26:3 nos promete: «Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz es innegociable con las circunstancias externas. No depende de lo que digan los demás o de lo que consigan otros. Depende exclusivamente de dónde has puesto tu confianza. Cuando Pedro, quizás presa de la curiosidad humana o de la comparación, le preguntó a Jesús qué pasaría con Juan, el maestro no respondió con una explicación detallada o una profecía intrincada. Simplemente le dijo: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú». Juan 21:22. Esta respuesta divina sigue siendo la voz inconfundible de Dios para cada mujer que desvía su mirada y su enfoque del camino que le ha sido trazado para observar el camino de otra persona. Que a ti, tú sígueme. Cada vida tiene su propio tiempo, cada llamado tiene su proceso único, cada ministerio tiene su ritmo divinamente orquestado. La comparación no solo te vuelve impaciente y ansiosa, sino que te intoxica espiritualmente, porque al observar el progreso o las manifestaciones de otros, uno comienza a cuestionar la fidelidad de Dios en su propia vida. Pero Dios no opera según comparaciones humanas. Él opera por su diseño divino, perfecto e individual. La comparación, además, ataca directamente la gratitud. Cuando una mujer vive mirando constantemente a los demás, comienza a minimizar y restar valor a sus propias bendiciones. Lo que antes era motivo de gozo y celebración, ahora parece insuficiente o insignificante. Lo que antes se celebraba como una victoria personal, ahora se convierte en una silenciosa derrota al ser cotejado con el éxito ajeno. Un mandamiento claro y contundente en 1 Tesalonicenses 5:18 nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». La gratitud es intrínsecamente incompatible con la comparación. No pueden coexistir en el mismo corazón, porque mientras una mira con ojos de honor y aprecio por lo recibido, la otra mira con ojos de escasez y de lo que le falta. La seguridad auténtica no emana del reconocimiento externo o de la validación de los demás. Surge de estar arraigada firmemente en la verdad irrefutable de que Dios no produce duplicados. Si Él te creó con intenciones específicas y con un diseño único, no tienes necesidad alguna de parecerte a ninguna otra persona. La mujer verdaderamente segura no es aquella que se siente superior o que necesita ser el centro de atención, sino aquella que no siente la necesidad de compararse en lo absoluto. Su identidad está tan profundamente cimentada en Dios que la excelencia o el éxito de otra persona no la amenaza en lo más mínimo, sino que por el contrario, la inspira y la impulsa a crecer. Romanos 12:6 nos habla de los dones dados según la gracia que nos es dada. Cada uno ha recibido algo, y ese algo no se mide comparándose con lo que otro recibió, sino por la obediencia y la fidelidad con la que ha sido administrado. En la parábola de los talentos, Jesús no equiparó las cantidades de los talentos distribuidos, sino que evaluó la fidelidad de los siervos. El siervo que recibió 5 talentos no era intrínsecamente más valioso que el que recibió 2. Ambos fueron elogiados con las mismas palabras llenas de aprobación. «Bien, buen siervo y fiel». Mateo 25:21. Sin embargo, el que recibió solo 1 lo enterró por temor, alimentado por una mentalidad comparativa. La lección es clara y contundente. No se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que Dios te ha dado. La comparación te lleva a enterrar el potencial y los dones que has recibido por el miedo paralizante de no ser suficiente a los ojos de los demás. El cuerpo de Cristo fue diseñado con una asombrosa diversidad, y es en esa diversidad donde reside su fortaleza.
En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo explica magistralmente cómo el ojo no puede decirle a la mano que no la necesita ni la cabeza a los pies que son prescindibles. Esta metáfora divina ilustra que la funcionalidad y la belleza del cuerpo no se encuentran en la similitud de sus partes, sino en su colaboración armoniosa. Sin embargo, cuando la comparación se introduce, esta armonía se quiebra irremediablemente. La propia función y el propósito de cada miembro son ignorados o minimizados por la admiración excesiva hacia alguien más. Pero tu asignación, tu rol único, es vital. Si una parte del cuerpo no cumple su función, el cuerpo entero queda incompleto y cojo. La comparación también distorsiona peligrosamente la perspectiva espiritual. En lugar de buscar crecer genuinamente en la fe y en la relación con Dios, muchas mujeres se esfuerzan por igualar la apariencia de la espiritualidad de otros. Pero Dios no mide la fe por la visibilidad externa o por la cantidad de seguidores. Él la mide por la sinceridad y la profundidad del corazón. En Lucas 18, el fariseo se comparó con el publicano y se justificó a sí mismo, exaltando sus propias obras, mientras que el publicano, humillado y consciente de su condición, clamaba por misericordia. Jesús dejó claro cuál de los dos fue justificado, no el que se midió con los demás, sino el que se postró ante Dios con humildad. Toda mujer que anhela salir de la prisión de la inseguridad debe cerrar la puerta a la comparación, no como un acto meramente emocional, sino como un principio espiritual inquebrantable. Porque cada vez que cedes a ella, pierdes autoridad, enfoque y en última instancia tu propia felicidad. Filipenses 2:3 nos instruye con sabiduría: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esta actitud no se trata de competencia, sino de servicio desinteresado y de valorizar al prójimo. La comparación se disuelve por completo cuando la misión y el propósito divinos se vuelven más importantes que la propia imagen o el reconocimiento personal. Hay una profunda y liberadora libertad en dejar de mirar a los lados, en correr la carrera que tienes por delante con paciencia y perseverancia, sin distracciones por lo que otros hacen o logran. Hebreos 12:1 nos llama a corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La dirección de tu mirada es absolutamente esencial. Donde fijes tus ojos, allí se dirigirá tu corazón, tu energía y tu enfoque. Si tus ojos están constantemente puestos en los demás, tu corazón estará dividido, fluctuante e inestable. Pero si tus ojos están firmemente anclados en Cristo, tu corazón permanecerá firme, en paz y con propósito. Dios no necesita que seas como otra mujer. Él necesita que seas obediente a lo que Él ha depositado de manera única en ti. En este lugar de obediencia y alineación con su voluntad se manifiesta el propósito, la gracia y la plenitud. La comparación en este contexto solo produce ruido, confusión y distracción. Pero cuando tú eliges concentrarte en ti misma de esta manera, los cielos se abren sobre ti, no porque seas perfecta, sino porque estás alineada con el propósito divino. Y cuando una mujer se alinea con el cielo, toda inseguridad comienza a desmoronarse y a perder su poder. El pasado es uno de los instrumentos más eficaces que el enemigo utiliza para mantener a una mujer encadenada, no con cadenas visibles, sino con recuerdos persistentes, con juicios no resueltos, con decisiones pasadas que todavía duelen y que erróneamente se cree que la definen. Pero la verdad bíblica no deja espacio para que esta prisión del pasado sea permanente, porque la obra transformadora de Dios en una vida no está limitada al presente ni se frustra por lo que ocurrió antes. Él es el único que posee el poder y la gracia para tomar lo que fue causa de vergüenza, de dolor o de fracaso y transformarlo en un fundamento de gloria y testimonio. En 2 Corintios 5:17, la Escritura declara con autoridad inquebrantable: de modo que, si algo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta afirmación no es un consuelo poético o una bonita metáfora, es una realidad espiritual última y absoluta. Lo que fuiste ya no es. Lo que te marcó ya no te define. Lo que hiciste no cancela el increíble ser en el que puedes convertirte. En la Biblia, Dios no elige a las personas basándose en un historial impecable o en un pasado sin errores, sino por su disposición a ser transformadas y a entregarse a su propósito. Moisés fue un asesino antes de convertirse en el gran libertador de Israel.
David cometió adulterio y asesinato antes de ser conocido como el hombre conforme a su corazón y el autor de los salmos más puros. El apóstol Pablo persiguió y mató cristianos antes de ser el apóstol de la gracia y de extender el evangelio a las naciones. La misericordia de Dios es tan vasta que ningún pasado puede ser un impedimento. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no omite los detalles de estos pasados turbulentos o los orígenes. El miedo al juicio de los demás es otra fuerza poderosa que alimenta la inseguridad. Pero en Gálatas 1:10 el apóstol Pablo establece una distinción clara y desafiante. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La libertad de la inseguridad no proviene únicamente del perdón de Dios, sino de desconectarse radicalmente de la necesidad constante de validación externa. La mujer que camina con Dios no necesita la aprobación de aquellos que aún recuerdan o que eligen recordar lo que ella fue. Su vida, en el presente, es un testimonio vivo y poderoso de lo que Dios ha hecho en ella. Su historia no está marcada indeleblemente por sus faltas pasadas, sino por la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de ellas. El Salmo 103:12 expresa con una profundidad conmovedora la distancia que Dios mismo establece entre nuestro pecado y su memoria. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta distancia es inmensurable e infranqueable. Dios no solo perdona, Él separa, Él aleja, Él limpia, y Él hace esto con la intención clara de que tú no sigas viviendo como si aún estuvieras manchada por lo que ya fue borrado. Porque donde hubo un perdón absoluto, ahora ha sido restaurada una dignidad plena. El pasado tiene una voz, sí, una voz que puede susurrar viejas historias, pero ya no tiene autoridad sobre tu presente. La única voz que posee poder y señorío sobre tu existencia actual es la de aquel que te llamó por tu nombre. Y esa voz con autoridad y amor incondicional te dice: «Eres mi hija». Esta es la verdad suprema que silencia toda acusación del enemigo y toda duda interna. Tú no eres la mujer que fracasó, eres la mujer que fue levantada. No eres la historia rota, eres el vaso renovado. No eres la que estaba marcada, eres la que fue sellada con un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17 habla de una promesa profunda y enigmática. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este nombre nuevo no está conectado a tu pasado terrenal, está intrínsecamente ligado a tu eternidad, a lo que Dios ve en ti, mucho más allá de tus errores o imperfecciones. Cada vez que la inseguridad intente hablarte de tu ayer, recordándote tus fallas, recuerda que la sangre de Cristo no fue derramada por los perfectos, sino por aquellos que necesitaban desesperadamente redención. Y esta redención no fue parcial, fue absoluta, completa y suficiente para toda la eternidad. Cuando aceptas esta verdad monumental, comienzas a caminar con una seguridad que no proviene de un orgullo vano o de una autoconfianza desmedida, sino del reconocimiento profundo de la gracia inmerecida. Porque si Dios, el juez supremo, no te condena, nadie más en el universo tiene la autoridad para hacerlo. Uno de los errores más destructivos que alimenta la inseguridad es la falsa y sutil idea de que no tienes nada valioso que ofrecer al mundo o a Dios. Este pensamiento sutil, a menudo disfrazado de una falsa humildad, es en realidad una distorsión que contradice el propio diseño y la naturaleza de Dios. Toda mujer, sin excepción alguna, fue formada con una intención divina, dotada de habilidades y talentos espirituales, emocionales y prácticos que no están ahí por casualidad, sino como herramientas específicas para cumplir un llamado eterno. El error no radica en una supuesta falta de capacidad intrínseca, sino en una ceguera espiritual que impide reconocer y activar lo que ya ha sido depositado por el Creador. Cuando Dios crea, Él no improvisa.
Su obra no es genérica, ni sus llamamientos son intercambiables. En Jeremías 1:5, la voz del Eterno revela un principio inquebrantable que resuena a través de los siglos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta declaración pulveriza toda duda sobre tu propósito y tu valor. Dios no comenzó a obrar contigo el día que decidiste seguirle. Él ya había estado operando, diseñando y preparándote antes de que siquiera fueras consciente de tu propia existencia. Cada detalle de tu ser fue cuidadosamente diseñado con un propósito preciso. No hay ningún aspecto en ti que no haya sido tocado por el Creador con una razón precisa y un fin específico. El Salmo 139, lleno de adoración y una profundidad asombrosa, declara: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Aquí no hay espacio para el sentimiento de ser invisible, innecesario o sin importancia. Cada día de tu vida fue contado. Cada característica de tu ser fue establecida. Cada don y talento fue sembrado en ti con una visión eterna. Pero cuando esta verdad fundamental no se conoce o no se acepta, la inseguridad se apodera de cada espacio del alma. Cuando los dones no son reconocidos y ejercitados, el alma se marchita y la identidad comienza a depender de lo externo y efímero. La mujer que no ha descubierto sus dones vive dependiendo de los elogios y la validación de los demás para obtener confianza. Pero la que los ha reconocido y activado camina con una firmeza inquebrantable, incluso en el silencio o en la falta de aplausos, porque sabe que su valor no reside en ser vista o reconocida por los demás, sino en estar alineada con su propósito divino. Romanos 12 habla con claridad sobre la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Nadie lo tiene todo, pero cada persona tiene algo único y valioso. ¿Y qué tienes tú? Nadie más puede funcionar como tú, porque no se trata solo del don en sí, sino de la manera particular en que fluye a través de ti, con tu historia única, tu voz distintiva, tu sensibilidad particular y tu discernimiento personal. Dios no necesita copias, Él busca canales disponibles, auténticos y dispuestos a ser usados. Y 1 Corintios 12 describe cómo el Espíritu distribuye los dones a cada uno como Él quiere, no según la voluntad humana ni según patrones de capacidad visibles o comparables, sino según su visión soberana, que es siempre más alta, más profunda y más precisa que cualquier valoración terrenal. Cuando una mujer camina desconectada de sus dones y talentos innatos, comienza a depender de lo que no le pertenece. Intenta imitar funciones ajenas, busca validación en terrenos para los que no fue diseñada y termina sumida en la frustración. Esta frustración, alimentada por el desgaste de operar en lo incorrecto, se convierte en una profunda inseguridad. Pero cuando hay una reconexión con el diseño original de Dios, algo cambia radicalmente. Un nuevo nivel de comprensión se despierta y con ello una sensación de seguridad que no se basa en la perfección personal, sino en la obediencia al plan divino. No necesitas hacerlo todo, necesitas hacer aquello que Dios te ha asignado. Efesios 2:10 lo expresa sin rodeos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta verdad, vital y transformadora, no se limita exclusivamente al ámbito ministerial o a roles de liderazgo eclesiástico. Por el contrario, se extiende, permea y se aplica a todas y cada una de las esferas de la vida de una mujer. Tus dones, únicos e irrepetibles, pueden ser ejercidos con igual impacto y significado en un púlpito, compartiendo un mensaje con multitudes o en la intimidad de una conversación personal que transforma vidas. Pueden manifestarse en la quietud de una oración privada que mueve montañas o en la audacia de una estrategia de liderazgo que inspira a muchos. Se revelan en la ternura y la paciencia con los niños o en el coraje inquebrantable de corregir errores y abogar por la justicia. Cada expresión genuina del don que posees es profundamente significativa y poderosa, siempre y cuando nazca del Espíritu y sea puesta al servicio del reino.
Sin embargo, los dones no se activan de manera automática como un interruptor sin más. Requieren un espacio de reconocimiento, una dirección clara y fundamentalmente fe inquebrantable para florecer. El apóstol Pablo, consciente de esto, le recuerda a Timoteo con una exhortación vibrante: aviva el don de Dios que hay en ti. Segunda de Timoteo 1:6. Este llamado es urgente, porque un don latente es como una semilla valiosa que ha sido enterrada en tierra fértil, pero sin el agua necesaria para germinar. Posee un potencial ilimitado, pero no producirá fruto ni cumplirá su propósito mientras permanezca inactivo, sepultado por el temor o la duda. Numerosas mujeres transitan por la vida sintiéndose invisibles, anuladas o como si carecieran de algo esencial dentro de sí mismas. Esto no se debe a una ausencia de dones, sino que permitieron que el miedo, la incertidumbre o una falsa humildad silenciaran aquello que el Espíritu ya había encendido con fuego divino en sus corazones. La inseguridad, astuta y engañosa, a menudo se disfraza de una prudencia espiritual, de una supuesta humildad, pero en realidad es una resistencia profunda a creer que Dios ha obrado algo poderoso y extraordinario dentro de ti. Resulta más sencillo y cómodo pensar que los grandes dones o las capacidades sobresalientes están reservadas exclusivamente para otros, para aquellos que parecen más preparados, más talentosos o más carismáticos. Pero el reino de Dios no se mueve por los méritos humanos o por la perfección de las habilidades. Se mueve por la disponibilidad de un corazón, por la fe genuina y por una rendición completa a su voluntad. Zacarías 4:6 lo deja claro, como un eco eterno: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el Espíritu Santo toma ese poco que crees tener, ese talento, esa cualidad, y sopla sobre ello con su fuego divino, se convierte en un instrumento poderoso de transformación, no por quien eres en tu humanidad, sino por lo que Él hace a través de ti, el canal. El diseño de Dios no necesita modificaciones o mejoras por parte tuya, solo necesita revelación, ser descubierto. Cuando comprendes y abrazas plenamente lo que Él ha depositado en ti, dejas de competir con los demás y comienzas a contribuir de manera única. Dejas de esconderte en las sombras de la duda y comienzas a construir activamente el reino. Dejas de preguntarte si eres suficiente y comienzas a caminar con la autoridad que ya te ha sido conferida. En 1 de Pedro 4:10 establece un principio fundamental de administración espiritual para cada creyente. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta gracia divina no tiene una única forma o manifestación. Se expresa de múltiples maneras, a través de innumerables voces y en la diversidad de dones, y cada uno de ellos es indispensable para la plenitud del cuerpo de Cristo. El tuyo también lo es. El enemigo, sutil y estratégico, ataca con una fuerza redoblada cuando percibe que una mujer está despertando a su diseño divino y a su propósito. Intenta sembrar dudas, infundir miedos profundos y presentar argumentos que parecen razonables, todo con el fin de silenciar y frustrar aquello grande y poderoso que el cielo está intentando liberar a través de ella. Pero la autoridad no depende del ambiente o de las circunstancias externas. Nace de una relación íntima y profunda con Dios. Cuando una mujer está en comunión constante con el Padre, ella aprende a reconocer su voz en medio del ruido del mundo, y esta voz la impulsa a actuar con valentía, aunque no tenga todas las respuestas claras o el camino completamente visible. El capítulo 11 de Hebreos está repleto de hombres y mujeres de fe que ejercitaron su confianza en Dios sin ver el panorama completo de su plan. No poseían certezas visibles o garantías terrenales, pero albergaban una convicción interna, una seguridad profunda que les permitió seguir adelante, perseverar y alcanzar lo imposible. Esta convicción inquebrantable no surge de un estado emocional pasajero, nace directamente del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu habita dentro de ti. Dios no te llama para avergonzarte o para exponer tus debilidades. Él te llama para revelarte lo que aún no has visto, para mostrarte el potencial y los dones que sabes que tienes, pero quizás no te atreves a usar.
Y Él hace esto con una paciencia infinita, con un amor incondicional y con una intención precisa, porque conoce el tiempo exacto de cada semilla. Él sabe cuando tu carácter ha madurado lo suficiente, cuando tu corazón ha sido quebrantado y moldeado lo necesario para que el don que te ha entregado no se convierta en un ídolo de vanagloria, sino en un instrumento puro de su gloria. Puesto que Dios, en su soberanía, muchas veces permite procesos largos y profundos antes de la exposición pública, porque un don sin la madurez necesaria puede destruir a la persona que lo posee. Pero un don ejercido desde la humildad, la dependencia absoluta de Dios y la rendición total, construye, sana, fortalece y transforma vidas. Tú no fuiste llamada a imitar a nadie, fuiste llamada a manifestar, a expresar lo invisible de Dios con palabras, con gestos, con actos de fe que impactan profundamente a otros. La mujer que ha comprendido esta verdad no busca ser aceptada, porque sabe que ya ha sido enviada con un propósito. Y esta conciencia de haber sido enviada elimina el miedo al rechazo, porque su asignación y su valor no dependen de la reacción humana, sino del respaldo inquebrantable de Dios mismo. Y si Él ha decidido usar tu vida, no hay fuerza en la tierra que pueda cancelar esa decisión divina. La inseguridad pierde su fuerza cuando te das cuenta de que tu diseño único, con tus dones y talentos, responde a un problema real y tangible que existe en el mundo. Fuiste formada con un propósito, para responder a necesidades específicas. Tus dones no son meros adornos para lucir, son herramientas de batalla, son la provisión del cielo para sanar heridas, levantar a los caídos, anunciar verdades liberadoras y construir esperanza donde solo hay oscuridad. Es por eso que el enemigo teme tanto a las mujeres que despiertan a su verdadero diseño, porque sabe que una vez que ella reconoce lo que posee y a quién pertenece, ya no podrá ser manipulada, silenciada o limitada por lo que piensan los demás. Porque tu fuente de validación ya no es una opinión externa y cambiante, tu fuente es el Espíritu inmutable de Dios. Él sigue buscando corazones dispuestos, no perfección, no fama, no títulos rimbombantes, sino una simple disposición a decir sí. Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Sin saber exactamente qué quería Dios de él, pero su respuesta activó un destino profético. Hoy, cada vez que le dices sí a lo que Dios ha puesto en ti, a ese talento, a ese deseo de ayudar, estás respondiendo como Isaías, declarándole al cielo que tu vida está disponible para su propósito. Y cuando esto sucede, el cielo actúa con poder. El don que llevas dentro de ti fue diseñado para ser activado en esta generación, en este tiempo. No es para el futuro, no es para otro momento, es para ahora. La necesidad está aquí, el llamado está vigente, la gracia ha sido distribuida. Todo lo que falta es que tú creas, que dejes de ocultar lo que Dios puso en ti, que dejes de silenciar lo que el Espíritu quiere expresar a través de ti y que dejes de pensar que no eres suficiente. Porque cuando Dios entrega algo, lo hace con un propósito inquebrantable. Y si te lo dio a ti, es porque Él ya ha visto el lugar y la necesidad donde será absolutamente indispensable. No permitas que pase un día más sin reconocer que fuiste equipada por Dios mismo, no para competir, no para probar tu valía, sino para cumplir una fidelidad única que solo tú puedes realizar. El mundo necesita desesperadamente lo que llevas dentro de ti, y tu obediencia será la clave que liberará a muchos otros. Cuando entiendas esto profundamente, dejarás de ser una mujer insegura y comenzarás a ser una mujer imparable. Una de las armas más invisibles, pero letales contra la seguridad de una mujer, son las palabras que habitan en su propia mente. No lo que los demás dicen sobre ella, sino las que ella misma ha aprendido a repetirse en silencio. Lo que una mujer cree sobre sí misma no es el resultado de un solo día de inseguridad, sino la suma acumulada de pensamientos aceptados, de afirmaciones internas repetidas una y otra vez, de ideas que se arraigaron tan profundamente en el alma hasta convertirse en verdades autoevidentes. Pero estas verdades no nacen del Espíritu de Dios,
sino de una construcción mental a menudo alimentada por el dolor del pasado, por el rechazo experimentado, por una falta de una identidad espiritual clara. Y mientras estas verdades internas no sean reemplazadas por la verdad inquebrantable de la palabra de Dios, seguirán operando como prisiones mentales invisibles que limitan tu llamado y distorsionan tu percepción de ti misma. El poder de la palabra no es meramente simbólico, es una realidad espiritual potente y transformadora. Desde el principio de la creación, todo lo que existe fue traído a la existencia por el poder de la voz divina. Génesis 1 afirma con una repetición que no es casual: y dijo Dios, y fue así hecho. La voz de Dios tiene la capacidad inherente de dar forma, de establecer, de traer a la existencia aquello que no es. Y si fuimos creados a la imagen y semejanza de este Dios omnipotente, nuestras palabras también poseen un poder para edificar o para destruir. Pero cuando estas palabras que nos decimos a nosotros mismos están contaminadas por mentiras, por la constante comparación o por el miedo paralizante, no construyen, por el contrario, destruyen, no levantan, paralizan y limitan. En Proverbios 18:21 está escrito con una verdad impactante: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta advertencia es tanto espiritual como psicológica al mismo tiempo. Las palabras tienen el poder de matar un sueño o de revivirlo, de aniquilar la confianza o de sembrarla abundantemente. Cada vez que una mujer declara internamente que no es suficiente, que no es capaz, que no es digna, está construyendo una realidad interna que es contraria al diseño perfecto de Dios para ella. Esa voz interior no es inofensiva, se convierte en una base falsa sobre la cual se construye una vida que Dios nunca diseñó para ser vivida. Y el enemigo conoce este principio vital. Por lo tanto, su estrategia principal no es solo gritarte mentiras externas a través del mundo, es sembrar pensamientos insidiosos en tu mente que la mujer misma acepta erróneamente como suyos, como si fueran parte de su propia identidad. En Juan 8:44, Jesús identifica al diablo como mentiroso y padre de mentira. Él no solo miente, él genera estructuras mentales completas que sustentan la mentira, haciéndola parecer una verdad innegable. Y una mente sin el discernimiento espiritual necesario puede adoptar estas mentiras como si fueran parte de su propia identidad. Así se forman los complejos de inferioridad, así se instalan los miedos irracionales y así se justifican las renuncias a los llamados divinos. Pero esta construcción mental solo se rompe con una verdad infinitamente más poderosa. Y esa verdad es la palabra viva de Dios. Romanos 2:2 nos muestra la clave fundamental para salir de esta prisión mental. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera transformación no comienza en las emociones, ni en las circunstancias externas, comienza en la mente, y esta renovación es un proceso continuo de reemplazo consciente. No se trata solo de eliminar los pensamientos negativos o tóxicos, sino de llenarlos activa y deliberadamente con pensamientos eternos, basados firmemente en las Escrituras. Porque no basta con dejar de pensar mal, es imperativo comenzar a pensar como Dios piensa sobre ti y sobre el mundo. En Filipenses 4:8, Pablo instruye con una claridad cristalina: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Esto no es simplemente una sugerencia emocional o una vaga recomendación, es una directiva espiritual innegociable. Pensar en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, alinea el alma con el cielo mismo. Y cuando el pensamiento se alinea con la verdad divina, el lenguaje interno que una mujer se dice a sí misma se transforma radicalmente. Y cuando este lenguaje interno cambia, modifica por completo la forma en que una mujer se posiciona frente a la vida, frente a su llamado divino, frente al dolor inevitable y frente al rechazo de los demás. El lenguaje interno de una mujer verdaderamente segura no nace de un positivismo superficial o de una autoafirmación vacía. Surge profundamente arraigado de las promesas inmutables de Dios. Su voz interior no repite lemas motivacionales genéricos, repite las escrituras, las verdades eternas que Dios ha revelado. Ella no se dice a sí misma, puedo con todo, con una fuerza propia y limitada. Ella recuerda y se aferra a la verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta diferencia es fundamental y abismal, porque la verdadera fuerza no reside en ella misma, en su propia capacidad, sino en aquel que habita en ella. Y cuando esta convicción sobrenatural toma forma y se asienta en el corazón, la inseguridad pierde su acceso, su poder y su capacidad de paralizar. Jesús mismo fue tentado en el desierto con una estrategia sutil basada en palabras, con distorsiones de la verdad. El enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, 3 veces, y en cada ocasión la respuesta del Hijo de Dios fue la misma, escrito está. Él no discutió con argumentos humanos, ni se defendió con lógica emocional, ni siquiera entró en un debate filosófico. Se apoyó firmemente en la Escritura, en la verdad revelada, porque la palabra de Dios es la única que tiene la autoridad inquebrantable para deshabilitar y desarmar las mentiras del enemigo. Si el propio Jesús, en su perfección divina y humana, respondió con la palabra, ¿cuánto más debemos nosotras, las mujeres, hacer lo mismo? Nosotras que construimos nuestra vida sobre las verdades eternas de Dios. La mujer que elige anclar su pensamiento en la palabra de Dios, comienza a experimentar una transformación que no depende de su entorno ni de sus circunstancias externas. Puede que nada cambie por fuera de manera inmediata, pero todo cambia radicalmente por dentro. Y esta transformación interna es el comienzo de una seguridad espiritual inquebrantable, porque ella ya no vive dominada por pensamientos heredados de su pasado, ni por las frases hirientes que la marcaron, ni por los silencios que la lastimaron. Ella vive sostenida, firme y segura por lo que Dios ha dicho de ella, y eso para su alma es más que suficiente. Isaías 55:11 establece un principio espiritual irreversible y eterno. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando una mujer habla lo que Dios ha dicho, está activando un ciclo de cumplimiento y de manifestación divina. Ella no habla por hablar o por llenar el silencio. Ella habla para establecer, para declarar, para sembrar verdades en la tierra de su vida. Y lo que ella siembra con fe y en obediencia a la palabra, Dios mismo lo sostiene y lo lleva a cumplimiento. Pero si ella sigue repitiendo lo que la cultura le dijo, lo que el miedo le susurró o lo que la culpa le impuso, entonces reproduce un ciclo. La mujer que vive en la presencia de Dios aprende a discernir la diferencia crucial entre lo que siente y lo que es verdadero, porque los sentimientos son volátiles y fluctúan como las mareas, pero la voz de Dios y su verdad permanecen inmutables. El Salmo 16:11 dice, «¿Me mostrarás la senda de la vida? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». No hay confusión, no hay miedo, no hay inseguridad en su presencia, solo plenitud de gozo.
Esta plenitud no es lo que el mundo ofrece a través de aplausos temporales o reconocimientos efímeros, sino aquello que se construye en lo secreto, en lo profundo del espíritu, donde nadie más lo ve, pero donde todo se transforma radicalmente. María, hermana de Marta y Lázaro, comprendió esta verdad fundamental. Mientras que otros estaban afanosamente ocupados en las tareas cotidianas y los quehaceres, ella se sentó a los pies de Jesús no por obligación, sino por un deseo profundo de estar cerca de Él, no para recibir algo puntual, sino para simplemente estar en su presencia. Y Jesús afirmó que ella había escogido la mejor parte, esa que no le sería quitada. Lucas 10:42. Esta afirmación es eterna y con una verdad que trasciende el tiempo. Y si lo que se recibe en intimidad con Cristo no puede ser quitado, entonces no depende de las estaciones de la vida, no está sujeto al juicio de los demás, es tuyo para siempre. Y cuando esto se comprende en el alma, ya no se vive buscando desesperadamente aprobación, se vive respondiendo al amor que ya ha sido recibido en abundancia. La mujer insegura busca constantemente la afirmación externa como un barco a la deriva buscando un puerto. La mujer que se adentra en la intimidad con Dios ya ha sido afirmada por la fuente de todo amor. Ella no necesita demostrar nada a nadie, no necesita conquistar con su imagen, ni defenderse con su voz, ni justificar su existencia. Su espíritu descansa en una paz inquebrantable, porque ella conoce a su Dios, y ella sabe que fue elegida, llamada, empoderada y respaldada por el Todopoderoso. Y esta convicción inquebrantable no nace de un discurso motivacional pasajero, sino de una relación cultivada día a día, con esmero y profunda dedicación. No se trata meramente de saber sobre Dios, de tener información académica acerca de Él. Se trata de conocer a Dios en la intimidad más profunda de tu ser. Y este conocimiento personal y experiencial lo transforma absolutamente todo. El Salmo 91:1 describe esta verdad con una belleza poética y un poder inmenso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta sombra no es una oscuridad que oculta o intimida, es por el contrario una cobertura protectora, un refugio inexpugnable, una seguridad absoluta, una protección emocional, mental y espiritual completa. Es en ese lugar secreto, en esa morada bajo la sombra divina donde la mujer deja de ser vulnerable a los ataques incesantes del enemigo, porque ha sido fortalecida desde su interior, desde su espíritu mismo. Esta mujer ya no vive en reacción a las circunstancias externas o a las opiniones ajenas, vive con propósito impulsada por una convicción inalterable. No actúa desde la herida o el dolor del pasado, actúa desde la sanación y la plenitud que ha encontrado. Y esto es posible porque ella ha elegido permanecer donde muchos no desean estar, en el silencio donde Dios habla con claridad, en el secreto donde Dios forma su carácter, en la quietud donde Dios se revela en toda su majestad y amor. Cuando una mujer entiende en lo más profundo de su ser que su seguridad no depende de ser vista, validada o aplaudida por el mundo, sino de estar conectada intrínsecamente a la fuente misma de la vida, ya no necesita adornos externos o máscaras para ocultar un vacío, porque en realidad ya no hay vacío, solo hay una plenitud desbordante. Y esta plenitud no requiere de artificios o fachadas, irradia por sí misma, fluye con naturalidad e inspira a otros porque emana directamente del Espíritu de Dios que la habita. Una relación íntima con Dios no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas en oración, sino por frutos visibles y tangibles en la vida diaria. Gálatas 5:22 describe estos frutos inconfundibles: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son la evidencia innegable de una mujer que ha estado con Dios. No necesita decirlo, su vida lo anuncia con poder, su presencia transforma el entorno, su voz llena de autoridad divina trae dirección y claridad, su mirada llena de esperanza y discernimiento transmite la certeza de lo invisible, porque ella no camina sola, camina acompañada por el Espíritu Santo que la guía, la consuela y la empodera en cada paso.
Cuando comprendas esto con todo tu ser, dejarás de ser una mujer insegura, no porque dejes de enfrentar desafíos o porque la vida se vuelva sencilla, sino porque ya no afrontarás esos desafíos desde una perspectiva de carencia o de falta, sino desde la plenitud, desde la convicción inquebrantable de que aquel que te formó con un propósito sublime también camina contigo en cada momento. Y si Él está contigo, ¿quién podrá realmente estar en tu contra o hacerte frente? La mujer sostenida y firme no es la que nunca experimenta temor, sino la que aprendió a través de la intimidad con Dios a caminar en medio del miedo sin retroceder, sin desviarse de su camino. Porque la seguridad verdadera no es la ausencia de debilidad humana, es la presencia constante de una convicción divina. La convicción de que tu historia está en manos fieles y soberanas, que tu voz tiene un propósito eterno, que tu vida no es un accidente o una casualidad cósmica, sino una asignación divina cuidadosamente planeada desde la eternidad. Cuando entiendas esto en lo más profundo de tu ser, descubres que la verdadera fuerza no reside en aparentar ser inquebrantable o en mostrar una fachada de perfección, sino en habitar la verdad de Dios con una humildad profunda y una dependencia total. La verdad de que Dios no necesita que seas perfecta para usarte, solo necesita que estés disponible para ser transformada por su poder. Ya no se trata de esforzarse desesperadamente para encajar en moldes o expectativas que otros han definido. Se trata de permitir que el Espíritu Santo te revele quién eres en el secreto de tu relación con Él, para que esta mujer que Él diseñó en lo íntimo pueda ascender con autoridad y con unción en lo público. Aquella que ahora se forma y se fortalece en lo oculto será escuchada y honrada en lo alto. Aquello que se rinda en el altar de la intimidad se mantendrá firme y victorioso en medio de la tormenta. Aquel que se calla para escuchar la voz de Dios hablará con una sabiduría que romperá cadenas y liberará a otros. El cielo no busca mujeres sin errores o sin debilidades. Busca mujeres que no tienen miedo de mirar a la cara de Dios y decir: «Heme aquí, Padre, restaura lo que se rompió en mí, fortalece lo que es débil, infunde vida donde ya no hay esperanza, solo para tu gloria». Y cuando esto sucede, algo inmenso y transformador ocurre en el mundo, porque una mujer que ha comprendido su identidad en Cristo no solo transforma su entorno inmediato, sino transforma generaciones enteras. Ella no deja un legado de miedo o de inseguridad, deja un legado de fe inquebrantable, una herencia de revelación y propósito. Este es tu momento. No esperes a sentirte lista, porque el momento perfecto nunca llega. En cambio, cree que Dios ya ha puesto en ti todo lo necesario para comenzar, porque el proceso de tu llamado no se completa en un solo acto, sino que se perfecciona a medida que caminas con Él día tras día. Y cuanto más sigas adelante, más verás que todo aquello que pensabas que te hacía insuficiente o incompleta fue simplemente la materia prima para la manifestación de su gloria. ¿Estás lista para dejar de vivir desde la inseguridad y comenzar a vivir desde la verdad inmutable que Dios ha declarado sobre ti? Este no es un paso que darás sola, y no lo darás por tus propias fuerzas, sino por aquel que te creó. Te conoce íntimamente, te llama por tu nombre y te espera con abrazos abiertos. Acepta tu verdadera identidad en Él.